a leer la palabra del Señor allí. Y dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él le respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien le oyere le retiñirán ambos oídos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a dejar hasta ahí la lectura y vamos a orar al Señor. Padre, te damos las gracias porque esta mañana nos has permitido leer tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que en esta mañana vengas a hablar a nuestras vidas, aleluya, a través de tu Espíritu Santo. Desde los cielos tenemos atentos nuestros oídos, abiertos nuestro corazón, Padre, para escuchar tu voz en esta mañana, aleluya, para recibir, Padre Santo, lo que tú tienes para nosotros. En el nombre soberano de tu Hijo amado Jesucristo. Como introducción al capítulo 3, pues vamos a retomar un poquito de lo dicho en el capítulo 2, porque en el capítulo 2 fue un capítulo bastante extenso, un capítulo con bastante, digamos, que muestra las dos caras de la moneda, porque en el capítulo 2 hablaba acerca de el cántico de Ana por la victoria recibida, y por el otro lado habla acerca del pecado de los hijos de Elí. En un contraste, es la palabra que estaba buscando para tratar de decir cómo fue el capítulo 2, ¿verdad? Tenía un contraste este capítulo, gloria al Señor. Y allí nos habló de los pecados, entre otras cosas, de los pecados de los hijos de Elí, que ellos tenían dos pecados muy graves delante de la presencia de Dios. Uno, que ellos tomaban en poco la ofrenda del Señor, en poco las cosas que eran de Dios, ellos se robaban las ofrendas. Y otro, que ellos fornicaban también en el templo, algo que lamentablemente parece sacado de un periódico reciente, ¿verdad? Por lo que decíamos la semana pasada. Lamentablemente muchos han incurrido en delitos en cuanto a las ofrendas y en cuanto a escándalos sexuales que se han descubierto hoy en día de muchos líderes en el ámbito espiritual, en cuanto a personalidades públicas, no solamente de personas cristianas o líderes o pastores, sino personalidades públicas, que hoy en día usted ve que se ha explotado una era en la cual hay muchos que son acusados de acoso sexual, que son acusados de abusar sexualmente de muchas personas, y esto se despertó mucho en los últimos 2 años. No sé si se ha fijado en las redes sociales, personas famosas, tanto personas creyentes como personas inconversas, y este pecado lo había en el tiempo de el sacerdote Elí, y sus hijos eran los que incurrían en aquel pecado. Pero aún así, hermano, me llama la atención
que Dios, aún así que estas personas estaban cometiendo aquellos delitos y que sabían que eran malos, aún así, fíjate cómo es la misericordia de Dios, Dios le mandó a aquel profeta anónimo, según el capítulo 27, del versículo 27 del capítulo dice, vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová. Viene un varón anónimo, un profeta que no aparece su nombre en la Biblia, pero él llega y le trae el juicio, porque aún así, aún y cuando ellos están haciendo las cosas mal, Dios envía a aquel profeta con palabras de advertencia. Amén. Porque antes del juicio, Dios envía la advertencia. Amén. Así trabaja Dios. No es que Dios se va sin anestesia y le corta la cabeza al pecador. No. Antes de que Dios tenga que quitar al pecador, antes de que Dios lo quite, Dios le da una advertencia. Amén. Siempre Dios ha actuado de la misma manera, no ha cambiado. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Pero no es que Él se tarda, sino que Él es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es misericordioso. Por eso es que Dios te ha advertido y te ha dicho una y otra vez, no sigas por allí, porque si no, te van a venir las consecuencias. Y como Dios, nosotros pensamos que Dios se tarda en castigar, que Dios se tarda en colocar la mano para traer el juicio, pensamos que Dios nunca lo va a hacer. Resulta que Dios sí lo hace. Pero antes de hacerlo, Dios envía la advertencia. Amén. Y ni Elí ni sus hijos aprovecharon la misericordia de Dios, sino que también tomaron en poco algo tan grande, tan valioso, que es la misericordia de Dios. Amén. Porque la Biblia dice que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Amén. Y como son nuevas cada mañana, todos los días nosotros tenemos que pedirle, aprovechar esa misericordia que Dios tiene con nosotros. Los hijos de Elí no aprovecharon esa misericordia de Dios. Amén. Y por eso Dios había resuelto matarlos, porque no se iban a arrepentir. Pero antes de matarlos, el Señor les manda la advertencia para ver si ellos se arrepentían. Pero aún así, como conocemos en la historia, ellos no se arrepintieron. ¿Sabe por qué? Porque recuerda, ellos no conocían a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí en esta mañana conocen a Dios? Amén. Aprovechemos la oportunidad de misericordia que el Rey nos está dando, de que vayamos a Él. Y más si tenemos de qué arrepentirnos. Amén. Más si sabemos que estamos bregando con pecados ocultos. Más si sabemos que estamos bregando con algunos instintos que tú sabes que son más fuertes que tú. Y estamos bregando con eso, hermano. Vamos a pedirle al Señor, ten misericordia, ten piedad de mí, Señor. Límpiame con hisopo, como decía el salmista. Lávame más y más. O sea, límpiame por dentro, lávame por fuera, Señor. Quiero esa misericordia para mi vida. Los hijos de Elí no aprovecharon esa misericordia de Dios y no se arrepintieron. Capítulo 3, del versículo 1 dice, el joven Samuel, pero antes de entrar ahí en el capítulo 1, quería concluir con algo, con relación a los hijos de Elí. El Señor Jesús, el Señor Dios Todopoderoso, nos encomienda a través de la epístola, la carta de Judas, en el capítulo único que tiene Judas, en el versículo 18, dicen que en el postrer tiempo habrán burladores y andarán según sus malos deseos. El Señor advirtió que en este tiempo, que son los últimos tiempos, se levantarían personas que se dirán que aman al Señor, que se dirán que predican al Señor, pero son burladores. Amén. Habrán burladores que andarán según sus malos deseos. Amén. Como andaban los hijos de Elí. Por eso pareciera que la historia de los hijos de Elí, de Ofni y Finés,
se está repitiendo hoy en día. Han pasado miles de años de aquel entonces. Eran jóvenes ministros de Dios que estaban en el templo de Dios, eran sacerdotes de Dios, pero ellos andaban según su carne, robando al pueblo, comiendo demás y acostándose con cuanta mujer llegaba al templo, que eran las que servían y limpiaban en el templo. Ellas se aprovechaban de ellos. Yo supongo, cuando yo leo esa historia, que probablemente ellos se aprovechaban de aquellas mujeres porque quizás aquellas mujeres tenían necesidades y ellos con aquella carne que robaban tenían bastante para dar. Y cuando viene la exhortación de aquel profeta para Elí y para sus hijos, le dice: porque tú y tus hijos se han engordado demasiado. O sea, se han ocupado más de la carne. Y el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. Están gordos. Se han ocupado de engordarse en esta vida material, en estas cosas del mundo, y no se han engordado en lo espiritual. Amén. No se han hecho fuertes en lo espiritual, sino que se han engordado para las cosas del mundo. Juan dice: amados, no creáis a todo espíritu. Hermano, tenemos que estar atentos. Estamos en los últimos tiempos, ¿sabe? Y como estamos en los últimos tiempos, vendrán muchos burladores. Y Juan nos lo decía hace casi 2000 años atrás. Lo dejó escrito: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos tendían a Ovni, a Finés, como sacerdotes del Dios Altísimo. Ellos eran sacerdotes de Dios en el oficio, de profesión, pero realmente de convicción no eran sacerdotes de Dios, porque no respetaban a Dios. Y hoy en día también ocurre mucho eso. Hay muchos que lo son de profesión, pero no de convicción. Amén. Y Juan dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mira el problema con el que se enfrentaba el apóstol Juan hace casi 2000 años. ¿Cómo está de contaminado hoy en día el mundo? ¿Será que hoy en día no hay falsos profetas? ¿Será que hoy en día no hay personas burladoras, como dice, amadores de sí mismos, que se enseñorean de la obra de Dios, como lo decía Pedro también en su primera epístola, en el capítulo 5 en adelante a seguir? Pero Juan nos lo dice: amados, no creáis a todo espíritu. A mí a veces me dicen lo siguiente: pastor, ¿y usted escucha a fulano? ¿Y usted escucha a mengano? ¿Y usted escucha a perencejo, a sutanejo, cuando predican la palabra del Señor? Y yo les digo: yo no escucho a todo predicador. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú has leído las Escrituras, ¿verdad?, y tienes conocimiento de la palabra del Señor, comienzas a discernir, porque el apóstol Juan lo decía: probad, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Y comienzas a discernir cuando algo viene de parte de Dios y cuando no viene de parte de Dios. Amén. Y puede ser que tenga un mensaje bien cuadrado, pero si no viene de parte de Dios, no lo quiero. Amén. Puede ser que suene muy bien, muy bonito al oído, pero si no viene de parte de Dios, no lo recibo. Amén. Uno se vuelve así. ¿Sabe cuándo? Cuando comienzas a escudriñar en las Escrituras, a inquirir en la palabra de Dios. Dios te da esa capacidad. Y no queremos ser engañados, sino que queremos nosotros entender lo que Dios nos demanda. Capítulo 3, versículo 1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Esta es la tercera vez que dice que Samuel ministraba para Dios. En el capítulo 2, en el capítulo anterior, en el versículo 11 y en el 18, ya decía que el niño Samuel, que el joven Samuel ministraba para Dios. Amén. Esta es la tercera vez que aparece. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Amén. Samuel, hermano, no la tuvo fácil. Pues aunque la Biblia no relata que Ovni y Finés lo perturbaran
o lo atacaran, de seguro que eso ocurrió, porque sabemos que Ofni y Finés no eran unas peritas en dulce, eran unos sacerdotes, pero que eran perversos, eran malos, ¿verdad? Y probablemente tenían a Samuel como un niño que está creciendo aquí, anda a limpiar, anda a lavar, quítate de ahí, muchacho, el carrizo, vete para afuera, que tengo unas cosas que hacer con las mujeres que atienden en el templo. Lo sacaban de allí cuando él veía que ellos robaban la carne. Pues para Samuel no era fácil convivir con esos muchachos. No era fácil convivir con esos muchachos. La Biblia dice lo siguiente, que nosotros no debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero hacer la voluntad de Dios cuesta. Cuesta permanecer firme en un mundo que está tan torcido, que está tan corrompido. A Samuel le costó. Samuel tenía que estar allí viendo, bregando con cuando el sacerdote le hacía de la vista gorda, cuando los hijos hacían lo perverso. Samuel tenía que convivir con eso todos los días. Y sabiendo que Dios estaba vivo, y sabiendo que Dios lo estaba viendo, y aún así Samuel dejaba que Dios, en algún momento Dios va a hacer algo. Amén. Porque Dios no se queda con los brazos cruzados, hermano. Sepa que Dios va a hacer algo. Amén. En favor del que está obrando bien y en contra del que está actuando mal. Pero no se va a quedar de brazos cruzados. Somos nosotros que muchas veces por nuestra naturaleza humana nos quedamos de brazos cruzados y no hacemos ni opinamos nada para no meternos en problemas. Y resulta que después también pasas por alcahueta. ¿Sí o no? Ya su nombre. Samuel no la tuvo fácil. Los hijos de Ofni y Finés seguramente lo perturbaban, lo atacaran. Y de seguro ocurrió porque ellos de verdad tuvieron que ver a todo de esa manera, porque ellos no tenían conocimiento de Dios. ¿Sabe? ¿Cómo saber si yo tengo conocimiento de Dios? Si yo me alegro porque mi hermano crece. ¿Cómo saber si yo tengo conocimiento de Dios? Si yo no me molesto con mi hermano por cualquier bobería o por cualquier tontería. Yo le dejo hablar a mi hermano. Hermano, entonces, si tú tienes conocimiento de Dios, no vas a actuar de esa manera. Porque una persona que tiene conocimiento de Dios no es vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal, ¿verdad? Eso lo dice Romanos 12:21. No da mal por mal, sino que da bendición por maldición, que pone la mejilla derecha, si le golpearon la izquierda. Ese es el amor de Dios, y eso lo hace una persona que conoce a Dios. Los hijos de Eli se comportaban de esta manera porque no tenían conocimiento de Dios. Y no querían conocer a Dios simplemente porque no querían conocerlo. Recuerda que su papá era el sumo sacerdote, les enseñó cómo llevar el rito, les enseñó cómo ofrecer el sacrificio. Ellos aprendieron todo el oficio, pero no conocían a Dios. Ahora, había un muchacho que estaba creciendo en el templo, era Samuel, y tenía el mismo padre prácticamente que era Elí. El mismo mentor que era Elí prácticamente. Elí era el papá de Ofni y Finés, pero Ofni y Finés no conocieron a Dios. Ahora Samuel estaba creciendo en el templo. Y Samuel, dice la palabra de Dios lo siguiente. La palabra escaseaba, dice. Y ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. La palabra escaseaba. Y cuando venía un tiempo de juicio, hermano, cuando venía un tiempo en el cual venía la palabra, era con juicio. Porque recuerda que no había palabra hasta este momento. La palabra que hubo fue cuando vino aquel profeta con palabra de juicio para Elí, para su casa. De ahí no hubo más palabra de Dios. Y volvió a escasear la palabra de Dios. Y cuando escaseaba la palabra de Dios, Samuel ministraba. Pero Samuel no conocía a Dios. Había otro muchacho que no conocía a Dios. Era Samuel. Pero él quería conocer a Dios. Esa es la diferencia. Hay personas que no conocen a Dios porque no lo quieren conocer. Y hay personas que no conocen a Dios, pero les gustaría conocerlo. Quiero conocer a Dios. Ese era Samuel. Samuel quería conocer de Dios y estaba esperando ese momento. Versículo 2 dice que escaseaba la palabra, dice que no había visión con frecuencia, hermano. Entonces dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando los ojos estaban
por oscurecer, de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él le respondió: heme aquí. No había visión con frecuencia, no había palabra de Dios en aquel tiempo. No había palabra, hermano. ¿Sabe qué grave es cuando no hay palabra de Dios? Debe haber un vacío muy grande cuando no hay palabra de Dios. Amén. Yo no sé si le ha pasado, pero yo he asistido a lugares en los cuales uno espera el momento de la palabra, y cuando esperas el momento de la palabra, escuchamos 1 hora, hora y media, 20 minutos, 40 minutos, 2 horas, no sé el tiempo de supuestamente predicación, y salíamos de allí vacíos. Y lo más tremendo era que yo me acercaba a algunos hermanos y le preguntaba: ¿qué te pareció el mensaje? Y me decía: no sabía ni qué responderme. Y yo le preguntaba lo siguiente: ¿qué no se dan cuenta que o soy yo? Escribe, díganme si soy yo o a ustedes también les pasa. ¿A ustedes no les está sucediendo que cuando se predica la palabra de Dios parece que es vacía, que es hueca, que no llega a ningún lado? Ellos me decían: oye, ¿verdad que sí? ¿Sabes lo que me decían, hermano Eliezer? No me había dado cuenta. Y otros que estaban peor, porque se habían dado cuenta de que estaba así la cosa y ni siquiera estorbaban, ni siquiera hablaban, ni siquiera se quejaban, nada. Porque ellos decían: no, pero yo con llegar a mi casa y colocar la emisora cristiana y escuchar palabra, tengo. Bueno, qué bien, amén. Dios te habló, pero no fue por la fuente en la cual debió haberte hablado. Amén. Porque eso es como la esposa que espera conseguir un consejo en el esposo, y resulta que el esposo, en lugar de escucharla y aconsejarla, toma en poco las cosas que ella le dice. Y ahí dice: ok, encontré a alguien en quien desahogarme, pero no estoy recibiendo una palabra, no estoy recibiendo una fortaleza, no estoy recibiendo un consuelo, un consejo de quien lo debería conseguir. Y es alarmante, porque algunos llegaban algunas veces de la congregación desesperados por escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Tiene que conectarse a internet, conectarse a la radio para poder escuchar palabra de Dios. ¡Ay, Dios mío! Eso sí es malo, estar en un lugar en el cual escasea la palabra de Dios. ¡Ay, yo no quiero estar! Si usted ve, hermano, escuche lo que le voy a decir como líder de este lugar, que en algún momento en este lugar escasea la palabra de Dios, busque para dónde irse. Amén. Busque para dónde irse. Pastor, me está corriendo. No, yo le estoy diciendo: huya por su alma. Huya por su vida. Pero si en este lugar usted sigue recibiendo palabra de Dios, venga anotando, guardando, aprendiendo y aprovechando todo lo que Dios le da. Porque en aquel entonces escaseaba la palabra de Dios, no escaseaba, dice, en aquel entonces, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. ¿Sabe por qué? Porque el Señor se manifestaba a los profetas a través de visiones, a través de sueños y a través de la palabra que venía el Espíritu de Jehová sobre los profetas, y decía: así te dice el Señor. Y le decía a aquel pueblo lo que le tenía que decir. Pastor, ¿cómo Dios nos habla hoy en día? Dios nos habla a través de su bendita palabra, ¿sí o no? Dios nos habla a través de sueños. Dios nos puede hablar a través de alguna persona que venga y nos traiga una palabra de parte de Dios. Pero te digo, la palabra más confiable, la palabra profética más segura que tenemos, porque dice, y me estoy adelantando un poquito al sermón, en lo que quiero decir en el mensaje de hoy, dice en el capítulo 1 de segunda de Pedro, versículo 19, dice: y tenemos también, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca,
y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es la palabra profética más segura que tenemos? La palabra de Dios. ¿Quiere saber qué es lo que Dios le quiere decir? ¿Quiere saber cómo Dios lo quiere guiar? Busque la palabra de Dios. Amén. Acérquese a la palabra del Señor. Y entonces hallará respuesta. Pedro lo dijo, Señor, cuando el Señor empezó a exhortar a aquel pueblo que le seguía, ustedes me siguen a la verdad porque les doy comida, porque si no, no me siguieran, porque tienen milagros, porque si no, no me siguieran. Entonces todo el mundo empezó a dejarlo de seguir porque les daba pena. Cuando volteó le quedaban los 12 discípulos, los 12 apóstoles que lo seguían. Y el Señor todavía los desafía. Y si ustedes quieren también, váyanse. Y Pedro hace aquella hermosa confesión, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Pedro sabía que seguía al Señor por la palabra, no por los milagros. Amén. No por las sanidades, no por la multiplicación. El hombre al cual Dios le multiplicó los peces en aquella pesca milagrosa, no lo seguía por eso, lo seguía porque él tenía palabra. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿Qué creen ustedes? Que hoy en día no escasea la palabra de Dios. Estoy seguro de que la palabra de Dios escasea en muchos lugares. Y yo no soy quien para decirlo, pero a mi criterio, de 10 predicadores que uno escucha que dicen tener la palabra de Dios, uno, si acaso, es el que lleva la palabra como está escrita. Con lo que esto dice Jehová, esto dice la Biblia. Y perdónenme que ponga el porcentaje tan bajo, pero es que aún Juan lo decía, en el postrero tiempo vendrán muchos burladores y vendrán falsos que enseñarán cosas conforme a su criterio, conforme a sus ideas. Por lo tanto, si estos son los postreros tiempos, eso es lo que está pasando, mi hermano. Por eso cuando tú lo escuchas predicar en la televisión o en el internet, no te llena. Porque tú tienes el Espíritu Santo de Dios. Y ya el Señor te ha dado para discernir cuándo un mensaje viene de parte de Dios y cuándo no es Dios. Amén. Y aconteció un día que estando Elías acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, el sacerdote se estaba quedando ciego. Tenía más de 90 años, era un viejito, era muy gordo, no iba a estar gordo. Tanta grasa que comía. ¿Ah? Porque sepa que lo que los muchachos agarraban con el garfio para comer, también le daban al viejito para que se callara la boca. Por eso cuando viene la amonestación le dice, Elí, no le has estorbado a tus hijos. Él se hacía de la vista gorda. ¿Ah? A mí no me gusta contar mis experiencias. Pero siempre les digo, si tienen que ver o llegan en algo con el mensaje, pues lo puedo traer a acotación. Porque ni siquiera lo anoto aquí para decir. Y también estuve en una congregación en la cual, después que se terminaba el servicio, iban dos muchachos, uno era el hijo del pastor y otro el que el pastor tenía ahí como criado. De esa congregación, te hablo hace casi 20 años atrás. Y el dinero se colocaba en un cofre. Y el cofre, hermano, era como más o menos de esta altura, ¿verdad, Andrés? Más o menos de esta altura para abajo. Y ahí tenía una ranurita como por cuando usted va a votar y echa ahí el voto, pues la cuestión del comprobante de que aprobaste, lo echa en un buzón así. Pero ese buzón era mucho más alto, llegaba al piso, mucho más profundo, quise decir. Y llegaban las personas, daban los diezmos, las ofrendas y depositaban todos allí. Y cuando se terminaba el servicio, que se iban todos los que se iban, nos quedábamos los que nos teníamos que quedar, para sorpresa de todos los que estábamos allí, llegaba el hijo del pastor juntamente con el otro muchacho y con un gancho, hermano, como un garfio, ¿viste? Un gancho de ropa, agarraban y metían para allá y comenzaban a pescar los billetes. Y que él le decía algo, yo no le podía decir nada, yo le decía, eso está mal, me decía, cállate la boca. Porque su papá el pastor estaba allá arriba, lo estaba viendo y no decía nada. Y le digo, el que hace eso le va mal, compadre. Hoy en día, ese que nos mandaba a callar la boca, lamentablemente lo asesinaron.
Porque con Dios no se juega. Mientras tú juegas con Dios, Dios sí va en serio contigo. Dios sí va en serio conmigo. El que se arrepiente alcanza misericordia. Pero el que no se arrepiente, lamentablemente el juicio lo alcanza. Después le echan la culpa a Dios. Dios me castigó. No, mira, te digo una cosa. Todavía no hemos pasado por el juicio final. Así que eso de que decir de que Dios me castigó o tal, imagínate, son las consecuencias muchas veces de nuestro pecado lo que nos están alcanzando. Tenemos que estar vigilantes y ser celosos con las cosas de Dios. Dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, porque mira la misericordia de Dios, siempre antes de que la lámpara se apague. Porque puede haber un poquito de Dios en ti, un poquito de Dios en aquella persona que tú conoces que sabes que está haciendo lo malo. Y antes de que la lámpara se apague, Dios envía palabra. Dice, Jehová llamó a Samuel y le respondió, heme aquí. Jehová llamó a Samuel. Ya Jehová no quería hablar con Elí, porque Elí no prestaba atención. Ahora Jehová tenía que hablar con Samuel. Samuel respondió, heme aquí, corriendo luego a Elí, porque Samuel vivía con Elí en el templo, hermano. Heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿por qué me has llamado? ¿Para qué me has llamado? Él le dijo, hijo mío, la segunda vez, yo no te he llamado, volví y acuéstate. La pregunta es, le dice, hijo mío, ¿dónde estaban los nífines? Estaban ocupados en otras cositas, ¿verdad? Pero al que le decía, hijo mío, era a Samuel, al muchacho que le había agarrado cariño. Al muchacho que aunque veía que el liderazgo, que el sacerdote estaba corrompido con todo y eso, el muchacho respetaba al líder. Ay, Señor Jesús. Eso cuesta, pero hay bendición en eso. Amén. Eso cuesta, pero hay bendición en eso. Es como aquel hijo que le dice, mi papá y mi mamá, ellos me maltrataron, ellos no vieron por mí. Pero el Señor te dice, honra a tu padre y a tu madre, no si se lo merecen, tienes que honrarlos porque son tu papá y son tu mamá. Tu papá haya sido un borracho, un hombre golpeador, tu mamá haya sido lo que haya sido, pero tienes que honrarlo. Samuel nos da ese ejemplo. Le vuelve a decir, heme aquí, Señor. Y él le dice, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, versículo 7, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Este era Samuel. No había conocido a Jehová, pero lo quería conocer. A diferencia de Ofni y Finés, que no querían conocerlo. Y la palabra no le había sido revelada. Dice, Jehová llamó, pues la tercera vez a Samuel, y se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. ¡Qué tremendo! A la tercera ocasión fue que el sacerdote Elí entendió. Estamos el muchacho y yo en el templo. No hay más nadie. Yo no lo llamo. ¿Quién lo llama? Lo llama a Dios. A la tercera vez fue que Elí reaccionó. Es Dios el que te está llamando. Y dice, y dijo, entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Qué tremendo, hermano. Elí, aunque no era para él el llamado, Elí era el líder, ¿sí o no? Era el sacerdote. Elí, él fue el que se dio cuenta que era el Dios el que estaba llamando a Samuel. Y Elí guió a Samuel a cómo hacer para atender al llamado de Dios. Amén. Porque los que estamos aquí, hermanos, tenemos un llamado de Dios. Y tenemos que atender el llamado de Dios. Y si mi hermano o mi hermana no está atendiendo el llamado que Dios le está haciendo, pues está en mí, está en ti, está en los que tenemos un poquito más de experiencia, hacerle entender el llamado que Dios tiene con él.
que Dios tiene con ella. Y Elí lo guió. Ah, ya sé lo que vas a hacer. Si te vuelve a llamar, dile, habla Jehová porque tu siervo oye. Atiende al llamado. Yo no sé a qué te ha llamado el Señor en esta mañana, a los caminos, a sus caminos, y te lo está recordando en esta mañana. Si fue al servicio, si fue ir a las cárceles, si es ir a las calles, si es ir a los hospitales, si es orar por los enfermos. Yo no sé a qué te llamó el Señor, pero tú sí lo sabes y te lo estás recordando en esta mañana. Y el Señor te dice que como Samuel atiendas a ese llamado. Yo no sé si estás aquí en esta mañana y no has atendido al llamado de Dios porque no lo has aceptado, porque no has querido responder a lo que Dios te ha... ¿Cuántas veces Dios te ha salvado la vida? Y aún así no has atendido a ese llamado. Y el Señor quiere que en esta mañana atiendas al llamado que Dios te hace. Amén. Hubo un hombre también que esto impactó mucho en aquella congregación. Se apartó de las cosas de Dios y volvió a hacer las cosas que hacía y peores, porque cayó en el homosexualismo y hasta en el abuso de muchachos más jóvenes que él. Y un día fue a la iglesia donde él se congregaba para echar un ojo, y estando echando un ojo allí, Dios le dice a través de un ministro, mira que hay una persona a la cual Dios le dice, ponte a cuenta porque es la última oportunidad que Dios te está dando. Y todo el mundo le dijo a este varón, atiende, es contigo, es el Señor, atiende. Y él dijo, no es conmigo la cosa. A los 8 días lo encontraron asesinado, muerto, lo encontraron por el olor. Porque no atendió al llamado de salvación que Dios le estaba dando en ese momento. Era ese día. Era esa la oportunidad. Y no sabemos si hoy es el día, la oportunidad que Dios te está recordando a que atiendas al llamado que Él tiene contigo. Que atendamos al llamado que Él tiene con nosotros. Elí le dijo a Samuel, habla Jehová, dile, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y dice, y vino Jehová y separó. Ese fue Dios que separó. Se fue la voz audible de Dios, se fue la presencia de Dios que se le presentó a Samuel. Porque dice, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien lo oyere le reteñirán ambos oídos. Mira lo que Dios le está diciendo. Voy a hacer algo grande en Israel, que a quien lo oyere le reteñirán ambos oídos. Y sepa, ¿qué más dice allí? Versículo 12. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Este sacerdote y sus hijos tuvieron la oportunidad de arrepentirse, señores, de arreglar su vida, y simplemente no lo hicieron. Esto me hace recordar de un caso que conmocionó en la historia de los Estados Unidos hace más de 100 años, creo que fue este caso. No recuerdo ahorita el presidente que estaba en ese momento de los Estados Unidos, pero hubo un hombre que fue condenado a muerte. Y cuando había una condena a muerte para una persona, esa ley no podía ser abrogada, pero el mismo presidente, abrogó la ley y le dijo, yo puedo quitarte la pena de muerte. A lo que el hombre respondió, no quiero el perdón, quiero la pena de muerte. A lo cual el presidente tuvo que escribir, hoy, tal día, fulano de tal va a ser ejecutado por causa de que él se negó a recibir el perdón. Se negó a recibir el perdón. Se negó a la misericordia. Se negó a darse una oportunidad. Los hijos de Elí y el sacerdote de Elí fue lo mismo. Y dice, le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Ahí está. Sus hijos habían blasfemado a Dios y él no los había estorbado. Hermano, Dios nos está haciendo un llamado
A que si vemos a alguien que está haciendo lo incorrecto, les estorbemos, le digamos, eso está mal. Porque si nosotros no los estorbamos y no les decimos que eso está mal, somos tan pecadores como ellos. Amén. Llegó el momento de comenzar a llamar a lo que está mal, mal. A lo que es pecado, pecado. Porque hoy en día la psicología le dice, tú tienes un problema. Si estás en la droga, dice, tienes un problema con las drogas. Si estás en el alcohol, dice, tienes un problema con el alcohol. El Señor le llama a eso pecado. Amén. Y hay que llamarle a las cosas por su nombre. Y si nosotros vemos que hay parientes, que hay personas que conocemos, de la familia de la fe, de nuestra familia, compañeros de trabajo, que están haciendo las cosas mal, hermano, no es que lo vas a publicar, pero tú lo vas a confrontar y se lo vas a decir. Lo que tú estás haciendo está mal. ¿Para qué? Para que libres tu alma de toda culpa. Tienes que decírselo. Amén. Porque si no se lo dice, tú también vas a hacer... ¿Has leído cómo Dios trabajaba con el atalaya? ¿Cuál era la función del atalaya? Decir que venía juicio. Porque si el atalaya no decía que venía el juicio, entonces el juicio le caía a él. Pero si el atalaya decía que venía el juicio, entonces libraba el alma de todos y el alma suya. Ya yo hablé, señores. Si ustedes no quieren hacer caso, no hagan caso. Allá ustedes con Dios. Y a su nombre. Eso mismo tenemos que tenerlo hoy en día. Pero tienes que llamarle la atención. Dígale que está a su lado, tienes que llamarle la atención. Dios habla a nuestro corazón. A Samuel le habló de una manera audible. Porque dice, y vino Jehová y se paró. Y habló a Samuel. Pero Dios también puede hablar a nuestros corazones. Amén. Y debemos prestar atención cuando Dios nos habla a nuestro corazón. Porque Dios nos puede hablar a través de su palabra. Porque Dios puede colocar en nuestro corazón tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo dice la Biblia, ¿sí o no? Pero no nos tenemos que dejar llevar todo por el corazón. Porque engañoso es el corazón. Hermano, el Espíritu Santo nos ayuda en todo, ¿sí o no? A ver, pastor, usted me está enredando. No lo estoy enredando, le estoy dando Biblia. Cuando el Señor preguntó, ¿quién nos dicen los hombres que soy? Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Moisés, otros dicen que eres uno de los profetas. Y el Señor les preguntó a ellos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Sabe? A veces nosotros decimos, a mí que el mundo diga lo que le dé la gana. Pero al Señor Jesucristo le importaba saber qué decía el mundo. Y ojo, no hablaban mal de él. Dicen que eres Moisés, dicen que eres Elías, dicen que eres el profeta, otros creen que eres el Cristo, otros, qué bueno, están enredados, pero por lo menos no me confunden con un drogadicto, no me están confundiendo con alguien malo, me están confundiendo con alguien bueno, con alguien profético, con alguien que viene de Dios. Pero ahora el Señor quería saber, ¿y ustedes quiénes dicen? ¿Ustedes quiénes creen que soy yo? ¿Quiénes? ¿Qué creen ustedes que soy yo? Y Pedro, siempre Pedro, le dijo, Señor, tú eres el Cristo. Tú eres el Señor Jesucristo. Tú eres el Cristo, el enviado del Padre, es el Mesías. Y el Señor, una palabra revelada al corazón de Pedro, el Señor le dice a Pedro, Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Esto te lo reveló el Señor. ¿Lo puso en dónde? En su corazón. Pero pasa las páginas de tu Biblia, par de páginas o 3 páginas y vas a encontrar que el Señor le dice, Pedro le dice, Señor, no vayas a la cruz. Y el Señor le dice, quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué no pones la mirada en las cosas de arriba, sino en las cosas terrenales? Y Pedro se quedó, bueno, entonces, antier me dijo que me lo reveló el Señor. Y hoy me llama Satanás. ¿Qué pasó? Porque de la abundancia del corazón, ¿quién habla, señores? Tenemos que, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios puede hablar a nuestro corazón. Tenemos que estar atentos cuando es Dios y cuando no es Dios. Cuando es Dios y cuando es el diablo. Cuando es Dios y cuando es nuestra carne. Cuando es nuestro pensamiento el que se impone en nuestro corazón. Tenemos que estar atentos, ¿sí o no? Dice, y haré una cosa grande en Israel, dice el Señor, que lo oyeren, le retiñirán ambos oídos. En el Antiguo Testamento, cuando se decía que retiñirán en el oído, eso era señal de juicio.
especialmente severo. Pero si era ambos oídos, eran noticias súper impactantes. Amén. Versículo 15 dice, vamos al 14, dice, que el 13 decía que Elí no lo había estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. O sea, ellos ya estaban enjuiciados. ¿Por qué? Porque no se habían querido arrepentir. Y Hebreos, esto me recuerda el pasaje de Hebreos 10:26. Dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expiación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Qué tremendo lo que pasa cuando no queremos oír. Amén. Cuando queremos pecar voluntariamente, porque ahí habla el texto de advertencia al que peca deliberadamente, dice el autor de Hebreos. El que peca deliberadamente, dice la palabra de Dios que lo que le viene es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, como le pasó a los hijos de Elí. Amén. Ya Dios había determinado matarlo. Versículo 15 dice, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Estaba asustado Samuel. De seguro no durmió en esa noche. ¿Cómo iba a dormir? Tenía una palabra de juicio para el sacerdote. Él estaba asustado. Dios mío, tú vas a hacer todo esto, Señor. Y ya sabía que era Dios el que se lo había dicho, pero ahora tenía un debate tremendo. Lo que Dios le había dicho era una palabra de juicio. Ahora, ¿cómo él se la decía al sacerdote? Pues veamos que Dios siempre se sirve de una oportunidad para que tú digas lo que Él te mandó decir. Amén. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres la palabra de todo lo que habló contigo. Ve que Dios siempre se sirve de una oportunidad para que tú digas o hagas lo que Él te mandó a decir o Él te mandó a hacer. En este caso, bajo amenaza. Él le dijo, así te haga Dios y aún te añada si no me dices lo que Él te dijo. Entonces, se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Y uno puede pensar que el sacerdote Elí allí hubiera aprovechado la oportunidad. Dios mío, perdóname. ¿Sabes lo que hizo el sacerdote Elí? Dice, entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. ¿Ah? ¿Qué le parece? Algo así, sí, como que haga lo que le dé la gana. ¿Ah? Nosotros decimos, hágase su voluntad, ¿no? Él dijo, haga lo que mejor le pareciere. Él es Jehová. Como que si Dios no le escuchó. Como que si Dios iba a tener nuevamente misericordia. Si es verdad, oye, Elí, pobrecito. No. Dice más, y Samuel se lo manifestó a todos sin encubrir nada. Entonces él dijo, haga lo que Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Esa es una de los versículos bíblicos, hermano, con los cuales yo podría vivir el resto de mi vida. En los cuales dice que Dios no dejó caer por tierra ninguna de las palabras de Samuel. ¿Sabe por qué? Porque Samuel tenía palabra de Dios. Y la palabra de Dios no va a caer por tierra. Amén. Y Samuel era un hombre honesto. Y lo que decía que era sí. Lo que decía que era no. Ese era Samuel. Un hombre justo. Dios no dejó caer ninguna de sus palabras por tierra. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Ahí está algo difícil de conseguir. Fidelidad. Y toda Israel, es como por decir, desde el norte hasta el sur, desde Dan hasta Berseba, es como decir, desde el norte hasta el sur, desde el este hasta el oeste, reconocieron que Samuel era fiel profeta
de Jehová. ¿Y sabe qué pasó? Israel volvió a tener palabra de Jehová y dejó de escasear la palabra de Jehová, porque ahora tenían un profeta fiel. Ya su nombre. Si tú eres fiel a Dios, si somos fieles a Dios, vamos a tener siempre esa palabra de Jehová. Dice: y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Ahí está, Israel. Volvió a la misericordia, volvió la palabra de Dios, volvió a aquella llanura porque tienen un hombre que le hablaba de parte de Dios. Era un hombre que era fiel, era un hombre que era honesto, era un hombre que amaba a Dios y con el cual Dios trataba. Amén. Que Dios nos permita tener estas cualidades y características que tenía este hombre de Dios llamado Samuel, para poder bendecir nuestras vidas y poder bendecir la vida de otros. Que la paz de Dios llene cada uno de nuestros corazones y que el Espíritu Santo de Dios siga hablando mejor en cada vida de los que estamos aquí presentes, en el nombre poderoso de Jesús.